Sean todos ustedes bienvenidos a esta parte cuarta en la que estamos hablando acerca de la embriología y la medicina tradicional china, un acercamiento a toda la tradición china, una historia que ahora estamos contando. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto para mí es un placer acompañarlos a todos ustedes en sus procesos de formación. Es un gusto tenerlos en este nuevo día, estén donde estén, y por supuesto espero que estemos aprendiendo mucho acerca de la embriología occidental, que estamos tomando partes de embriología occidental y obviamente dentro de la tradición china con estos grandes textos que traen grandes expertos, que sencillamente yo soy el que les trae de una manera mucho más amable la comunicación de todos estos aspectos que estoy seguro uno nunca ve esto en una escuela de medicina tradicional china. Así que bueno, para mí es un placer, es un gusto tenerlos en este nuevo sábado, supongo yo. Y por supuesto, si les ha gustado este trabajo, like. Suscríbanse al canal y ya cuando se suscriban, le colocan clic en la campanita para recibir absolutamente todas las notificaciones. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama embriología y qué más da medicina china. Bueno, muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Creo que acá fue donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos a hablar entonces, sí, porque fíjense ustedes lo interesante y lo bonito, hablamos de los órganos que se generan a partir del ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Esto es algo que dentro de la tradición china no se maneja, pero sí, por ejemplo, dentro de la tradición francesa. Paul Noyer, que es uno de los máximos exponentes de la auriculomedicina, él tiene los 3 mapas diferentes a la cartografía china clásica que nosotros usamos dentro de la literatura. Y Paul Noyer lo que describe son 3 mapas auriculares, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y recuerden ustedes que el mapa auricular lo que representa es la forma que tiene un feto invertido en la tradición china, ¿sí? Pero definitivamente teniendo en cuenta esas capas, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, logra variar la posición orgánica, ¿sí? Es un poco más completa, ¿sí? La auriculomedicina de Paul Noyer, ¿sí? Y se basa mucho en, por ejemplo, toma de pulso para detectar algunos puntos. Eso es la respuesta vascular autonómica, así se denomina, ¿sí? Nosotros no lo usamos dentro de la tradición china, pero se usa dentro de otras ramas como la sintergética, por ejemplo. Bien. Entonces, esta teoría ectodérmica, mesodérmica y endodérmica la usa la sintergética, la usa la auriculomedicina de Paul Noyer. Para nosotros es interesante porque fíjense en ustedes, si yo tengo 3 capas, yo dije, ve, interesante algo que vemos acá, y es mirar que esas 3 capas, lo que yo les decía la semana pasada, es esto, ¿no? Entonces yo tengo el yin y el yang, entre el yin y el yang yo tengo el chi, ¿sí? O el chi que permite la movilización al final y al cabo, ¿sí? Pero vamos a ver entonces cómo es que se forma esa tercera capa, ya estamos cerca de la tercera semana de gestación y es supremamente importante para, ya me voy a volver ahí, yo no me he olvidado de esa gráfica, pero es esto, ¿no? El 1 genera el 2, el 2 genera el 3, el 3 genera las 10.000 posibilidades, lo que yo les dije, ¿no? Entonces, tener en cuenta, y miren lo interesante, si yo quiero ir a una teoría un poco más cosmológica, y no estoy hablando cosmológica, sino estoy hablando de una cosa muy de los seres humanos, y es esta explosión del Big Bang, ¿no? Entonces, la teoría del Big Bang, donde del 1 nace el 2, y es que definitivamente, miren el porcentaje de antimateria que tuvo esta explosión, ¿sí? 2 componentes importantes, obviamente algo que es la materia sólida, según la física, y la otra es la antimateria, un gran porcentaje de antimateria, ¿sí? Fíjense en ustedes. Si yo quiero representar entre uno y otro, como antimateria y materia, yo diría la materia es lo yin, la antimateria es lo yang, ¿sí? Por supuesto, es lo esperado por todo lo que hemos visto en polaridad de energía, materia y demás cosas. Y miren el porcentaje de antimateria que había. Era un porcentaje bastante alto, bastante cerca ¿a cuál? Al valor del 100%, pero no cumplía el 100%. Eso quiere decir que nosotros nunca estamos en un equilibrio estático. Yo sé
que, por ejemplo, miren ustedes dentro de la tradición china lo que hacemos en los cursos en medicina china. Nosotros colocamos una barrita, otra barrita, una barrita de color negrito. Digamos que esto es negro para efectos prácticos, que lo negrito es el yin, que lo blanquito es el yang, ¿verdad? Y tenemos una línea como por encimita, y en todas las escuelas del planeta dicen, cuando están así, estamos en salud. Sí, pero acuérdense que esto no es ni tan así, ¿sí? O sea, el ser humano, la definición OMS de salud ya está mandada a recoger. Ya está mandada a recoger porque la OMS dice la salud es el equilibrio completo, es el bienestar completo psicológico, económico, mental y físico. Y eso, mis queridos amigos, nunca pasa, ¿sí? Uno que siempre va a tener alguna falencia en algo, y esa es la principal manifestación del movimiento yin y yang, al final y al cabo. Uno puede tener exceso en algo, deficiencia en algo, pero un equilibrio constante en todos los aspectos de la vida no es lo común. Nosotros vamos entonces a esto de las barritas. Yo siempre les digo en los cursos, miren estas dos, eso es el equilibrio. Pues sí, pero tampoco es tan así. Nosotros nunca estamos en un equilibrio estático. La salud se describe dentro de toda esta complementariedad de las terapéuticas alternativas que hablamos pero más se deberían llamar es complementarias. Hablamos que la salud es un equilibrio constante y dinámico, ¿sí? Constante y dinámico, ¿de acuerdo? Fíjense que la medicina china ya lo describe desde hace mucho. Nosotros nunca estamos en un equilibrio estático. Lo que quiere la medicina occidental es traernos un equilibrio estático. Nosotros definitivamente consideramos la salud como un equilibrio constante y dinámico, ¿de acuerdo? Jugando la materia, jugando la mente con el cuerpo, el mente. Sí, si estoy bien, quizá el cuerpo no tan bien de la mente. Si no estoy tan bien de la mente, quizá más del cuerpo. Entonces este equilibrio a veces que lo dibujamos así, no es ni tan así. Miren esto, el universo cómo se generó. El porcentaje de antimateria era alto, pero nunca llega a un 100%. Y eso tiene una razón de ser, es que siempre va a haber una diferencia. No hay 50-50, así. No, nunca lo hay. Y ese porcentaje de diferencia que da un 0.00001 de materia es lo que hace al final y al cabo, ¿sí? Fíjense en ustedes esto, que se genere ese gran bucle energético al final y al cabo y que se genere todo lo que conocemos en el universo. Pero es gracias a esa diferencia porcentual, que no es mucha y que definitivamente no es mucha. Y es gracias a esa diferencia energética, esa diferencia que podemos generar un movimiento, ¿sí? Un movimiento, pero es gracias a esto. Por eso el símbolo del yin y el yang nunca está representado en barras, ¿sí? Así como de acá para allá 50-50, es lo que les gusta a los gerentes de las empresas, 50-50 y no, eso no es ni tan así. Las cosas estáticas no son de este plano, ¿sí? Son más dinámicas. Entonces, por eso el yin y el yang tiene este movimiento, esta partecita que me explica mucho el movimiento del chi es supremamente importante, ¿sí? Entonces, fíjense que esta diferencia de antimateria con la materia es lo que permite el origen de lo que conocemos, de esa energía, entre comillas, que al final viene siendo el chi, que es ese chi universal, ¿sí? Al final y al cabo, ¿de acuerdo? Por eso hablamos, el 2 es el origen del chi, o sea, el yin y el yang es el origen al final del chi, pero es esa diferencia que siempre vamos a tener continuamente, ¿sí? Entre la polaridad yin y yang, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importantísimo entenderlo. Yo les pido disculpas por esto. En nombre de todas las escuelas del planeta, ustedes que me están escuchando, les pedimos disculpas, porque esto nunca es así, ¿sí? Siempre vamos a tener una deficiencia, pero para efectos prácticos, quizá de diagnóstico, lo usamos así. Pero también entender, por eso uno dice, uy, no, los médicos tenemos que luchar contra la enfermedad porque la enfermedad es algo malo, es algo perverso, pero la enfermedad, a pesar de que sí, nosotros como médicos tenemos una razón de ser con la enfermedad de fondo tiene grandes aprendizajes, ¿sí?
grandes aprendizajes para nuestras vidas, que posiblemente como tocamos el lado oscuro con una enfermedad, no podríamos aprender lo que aprendemos con el lado oscuro en un lado muy claro. Nos gustaría que todas las cosas en la vida fueran más yang, más claras, más yo quiero vivir en paz y con plenitud y con mucho dinero, y a veces no es tan así. Necesitamos ese cambio de polaridad, porque ese cambio de polaridad es lo que nos permite evolucionar y regresar nuevamente al número uno, que es algo bien interesante, ¿no? Pero miren que esos roces entre el bien y el mal, oscuridad y claridad, son necesarios para nuestro crecimiento. Si no lo vemos así, sufrimos muchísimo en el mundo. Bien. Bueno, esto es lo mismo, ya les expliqué la semana pasada esto. Y es interesante también verlo un poquito con respecto a la teoría fractal, porque fíjense en ustedes el yin y el yang. Miren que tiene una cercanía a esto que son los fractales, ¿no? Que son figuras geométricas que representan todas las manifestaciones del universo, que vienen en forma de espiral. Cuando ustedes ven galaxias desde afuera, se ven en una forma de espiral, algo así, ¿sí? En grandes explosiones. Y es que ese movimiento entre el yin y el yang, que es eso mismo, o sea, si ustedes se dan cuenta, esto es al final lo mismo que esto, una generación continua de movimiento, nunca estático, pero es muy importante, lo vemos en todos los efectos de la naturaleza, incluyendo en algo que nosotros determinamos dentro de la tradición china como la energía yuan chi, que es el chi original materializado de la esencia, que al final en español viene siendo esto, las cadenas de doble hélice, el doble hélix que representa el DNA, que está muy manifestado precisamente acá. ¿Okay? Entonces, fíjense en lo interesante que tiene esto. ¿Sí? Todo ese movimiento es importantísimo, porque si yo no tuviera un movimiento continuo de estas dobles hélices, yo no permito tampoco la generación de proteínas a través de los retículos endoplasmáticos, los procesos de transcripción nuclear y demás cosas. Si yo no permito esta generación de movimiento en espiral, no se genera absolutamente nada. Si yo no permito, por ende, este movimiento en espiral, que era al final el origen del universo, pues yo no puedo generar absolutamente nada. ¿Sí? Fíjense en ustedes lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento es indispensable, y ese movimiento quedaba representado en eso que se llama el chi. ¿Sí? El chi, que al final viene siendo hijo de la interacción que tiene entre el yin y el yang, pero que es necesario también para que el yin y el yang estén en continuo movimiento. Por eso acá partimos con el número 3, y por eso la representación a través de esos movimientos espirales. Hagan de cuenta como si cierren sus ojos y vean el yin y el yang como un movimiento espiral, generando mucho fuego, como si fuera, no sé si han ido esos grandes carnavales con esos juegos pirotécnicos que giran en un propio eje. Es más o menos eso así. Y esa figura está representada en absolutamente todo en la naturaleza. Miren lo importante y lo interesante. La representación del Tao, del Yin y el Yang, del Tai Chi Chu, de este autor, es interesante porque es muy antiguo, y lo que se veía inicialmente, el movimiento Yin y Yang, no era este. O sea, el movimiento no era inicialmente este. Se veía como un círculo, una espiral, que si ustedes lo observan muy bien, tiene un movimiento continuo, un movimiento dinámico, un movimiento más en espiral. Entonces, por eso es importante traerles esta gráfica, para que ustedes observen que esto es un movimiento continuo en espiral. No, y digamos que esta representación del yin y el yang, que al final se llama el tai chi tu, ¿sí? Porque ese es el nombre que tenemos entre la interacción del binomio yin-yang al final y al cabo, ¿sí? Que representa a partir del número 1, es muy importante para la medicina china, porque nos permite mentalmente acercarnos un poco al proceso del crecimiento, uno fetal, dos, implica también todos los procesos de salud o enfermedad en los pacientes, ¿no? Que a veces son bastante necesarios. Algún autor alguna vez decía, fíjense que por ejemplo yo coloqué un post hace un par de semanas, les decía el lado oscuro, hablábamos un poquito del lado oscuro. Entonces acercarse al lado oscuro no es malo, todo es necesario a veces, ¿sí? Ojalá viéramos todo en claridad, pero en este plano energético o en este plano humano es casi imposible, ¿sí? Necesitamos la oscuridad para poder diferenciar la luz.
Y eso es lo necesario. Porque si solamente viviéramos en la luz, no tendríamos la capacidad de diferenciar la luz que vive dentro de nosotros. Fíjense ustedes. Entonces sí es necesario entrar en aspectos de oscuridad para poder darnos la oportunidad de crecer y de reconocernos como luz en el fondo y como el número uno. Bien. Bueno, ¿qué más les traigo por acá? Otra representación. Miren tan bonito el Taijitu de otro autor, de este autor. Número uno, nace el 2. El yin y el yang, su polaridad que es complementaria, ¿sí? Actividad yang y tranquilidad yin, estática, y a partir de acá se forman los 5 elementos, por supuesto, ¿sí? Y miren, acá hablan los ciclos de generación y transformación de los 10.000 seres, ¿no? Entonces era lo mismo que hablaba el taoísmo, ¿no? Con esto tan bonito. Bien. Bueno, esto era lo mismo, definitivamente ya lo hablamos, ya lo explicamos nuevamente. Y es interesante ver también, porque eso que se llama, fíjense ustedes lo lindo, porque hablábamos que esta primera capita, que es el ectodermo, a ver si yo lo tengo, acá está más bonito. Miren, entonces, ¿cómo es que se forma esa tercera capa? Que es interesantísimo verlo. Yo tengo la etapa 1 donde está el epiblasto, que es yang, que va a ser eso que se llama ectodermo al final y al cabo, ¿sí? Y el hipoblasto, que es de polaridad muy yin, al igual que el saco vitelino, que hace una polaridad endodérmica. Bien, ¿qué va a pasar entonces cuando estamos en ese periodo de grastulación? Las etapas yang son las que se mueven, porque el yang representa un movimiento. Entonces esas células que yo tengo en el epiblasto, lo que van a hacer es empezar a migrar hacia una línea, ¿sí? Hacia un surco que se llama el surco central, y muy cerca viene, a pesar de que acá no lo he colocado, una estructura importante que se llama la notocorda, que es una estructura muy muy importante en el ser humano, pero a consideración quizá lo vamos a ver un poco más adelante. Las células del epiblasto lo que hacen es migrar y se profundizan, van a invaginarse, ese proceso se llama invaginación, y es gracias a ese movimiento yang que yo empiezo a generar, y gracias obviamente al sostén del hipoblasto, sí, inicialmente, porque es el hipoblasto, miren la característica yin, dijimos, el útero es yin porque tiene forma de copa, el hipoblasto se encarga también obviamente de darle un sostén a toda esa migración celular, pero ellas se quedan quieticas porque tienen una polaridad muy yin, se quedan quieticas. Las que migran son las células de polaridad mucho más yang, migran y van a formar esa tercera capa que viene como en la forma del sándwich. O sea, viene un pan por arriba, un pan por abajo y en la mitad viene, no sé, lo que ustedes quieran ponerle al sándwich, ¿sí? El quesito, no sé, lo que les guste a ustedes. Bueno, bien. Entonces acá decimos cómo el 2 se convierte en 3. Este dibujo es mío, por supuesto, disculparán. No soy muy buen dibujante y se llama gastrulación. Entonces, cómo el 2 se convierte en 3 es ese proceso de gastrulación y es gracias a que migra, ¿sí? Entonces ya vamos a formar esta tercera capita que es el mesodermo. Ectodermo, de este primer capa que se llama ectodermo, van a hacer una cosa, yo le puse acá tubito, lo que pasa es que los colombianos le ponemos a todo diminutivos. Entonces, si ustedes vienen a Colombia, se van a dar cuenta. Llamamos al café, no, regálame, y nos encanta decir regálame. Si ustedes escuchan eso un colombiano, no es que no se los vayan a regalar, cóbrenselo, en serio. El regálame es más una cosa cultural de los colombianos, pero créanme, acá no es que regalemos todo. No, acá ese regálame es como dame por favor uno. Entonces no se preocupen. Se lo van a cobrar igual, cóbrenle en pesos, en dólares, pero hay que cobrarle. Entonces, ahí va el punto de que nosotros hablamos mucho con diminutivo, el cafecito, todo el hito, es muy común colombianito, ¿sí? Por cariño, no sé por qué lo llamamos así. Es algo muy cultural de los colombianos. Todo le ponemos ese diminutivo. Entonces, cuando ya entran esas células del tubo neural y se profundizan, vamos a formar otra estructura acá en la mitad que se llama el tubo neural. El tubo neural va a ser origen al sistema nervioso central, que tiene una polaridad definitivamente muy yang. Y acá definitivamente que sí nos toca hablar de un meridiano extraordinario que se llama el Dumai. ¿Y por qué el Dumai se llama vaso gobernador? Nuevamente nuestras polaridades yang, todo el saco amniótico, todo el ectodermo, la polaridad yin representa el endodermo, que venía siendo el hipoblasto inicialmente con el saco vitelino, ¿verdad? Y lo que viene en la mitad, que se llama mesodermo, que es esa manifestación de la shue,
del chi que viene en la mitad, siempre animando, ¿sí? El chi principalmente, que a pesar de que no es material, fíjense en ustedes lo importante, para nosotros el mesodermo va a ser mucha representación de la Xue, y ya con esto termino, ¿sí? Porque la Xue es el vehículo material del chi, entonces lo más materializado de esa relación yin-yang al final va siendo la Xue, ¿sí? En el cuerpo es la Xue, en el universo lo vemos como chi propiamente, ¿sí? Pero no observamos nunca el chi no se observa, pero el chi sí tiene mucha implicación en el movimiento de materia. Para nosotros, dentro de este aspecto embriológico, hace referencia al Xue entonces, porque es esa capita que viene en la mitad. De ahí que el mesodermo esté muy asociado con la formación de sangre, que es un líquido que dentro de la tradición china es supremamente importante porque, uno, sostiene el Shen, que tiene una polaridad muy yang, pero definitivamente es el vehículo material del mismo Shen. Si yo pierdo Xue, tengo alteraciones en el Shen, que es algo importante. Bueno, muy bien. Vamos a hablar la otra semana entonces del tubito neural, vamos a hablar del Dumai, vamos a hablar de otros meridianos extraordinarios, cómo es que se van formando y ustedes van a quedar encantados con esto. Eso espero porque a mí este tema me dejó encantado. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, un gusto tenerlos conmigo en esta nueva etapa. Y bueno, nos vemos la otra semana. Espero que estén aprendiendo mucho de este tema. Acompáñenos, suscríbanse al canal, no se les olvide compartirlo, darle campanita y por supuesto estamos atentos. Y espero que estén entendiendo, que es lo más importante. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, chao.